La lluvia golpeaba el asfalto con una insistencia que transformaba las calles nocturnas en un único espejo mojado. Carlos caminaba desde la estación hacia su casa, se subió el cuello de la chaqueta y avanzaba rápido, sin mirar a los lados. El día de trabajo había sido largo, planos, correcciones, discusiones con el cliente. Lo único que quería era llegar, quitarse los zapatos y sentarse en el sofá. Delante, en el cruce hacia el barrio residencial, oyó voces. Agudas, airadas. Carlos aminoró el paso. 3 hombres rodeaban a un cuarto contra la pared de un edificio. Este se cubría la cara con las manos, intentaba esquivar, pero lo empujaban y uno de los atacantes levantó la pierna. El golpe le dio en el costado, el chico se dobló, exhaló un aliento corto y doloroso. Carlos se detuvo. El corazón le dio un vuelco, una ola de frío le recorrió el cuerpo. No le gustaban las peleas, evitaba los conflictos, pero no podía ver cómo 3 golpeaban a uno. Gritó en voz alta, avanzando. ¿Qué está pasando aquí? Los 3 se giraron. Uno de ellos, corpulento, con el pelo corto, sonrió con sorna. Siga su camino, hombre. No es asunto suyo. Carlos se acercó. El chico contra la pared levantó la cabeza, cara joven, labio partido, una raya oscura en la mejilla. Mirada turbia, asustada. Dejadlo en paz, dijo Carlos con firmeza. El corpulento dio un paso hacia él. ¿Y tú qué, eres Batman? ¿La justicia en las alas de la noche? Carlos no retrocedió. Por dentro estaba tenso, pero se mantuvo tranquilo. Simplemente decime qué pasa. Quizá podamos arreglarlo por las buenas. El segundo atacante, alto y delgado, escupió a un lado. Este tío nos debe pasta. Mucha pasta. Y siempre dando largas, prometiendo, y luego desaparece. El chico contra la pared exhaló con dificultad. Ya pagaré. Dadme tiempo. El tiempo se acabó, dijo el corpulento y volvió a acercarse a él. Carlos dio un paso adelante. Basta. Ha dicho que pagará. No hace falta violencia. El corpulento se detuvo, miró a Carlos a los ojos. Los segundos se hicieron eternos. Luego sonrió con sorna y retrocedió. Vale. Que tu amiguito viva un poco más. Pero volveremos. Los 3 se dieron la vuelta y se fueron en la oscuridad. Carlos se quedó de pie, escuchando cómo se apagaban sus pasos. La lluvia arreciaba. El chico se enderezó. Gracias, murmuró con voz apagada. No sé qué habría. Carlos negó con la cabeza. Vete a casa. Y arregla lo de las deudas, antes de que sea tarde. El chico asintió, se apartó de la pared. Miró a Carlos con atención, como intentando recordar su cara. Soy Diego, dijo con inseguridad. Vivo aquí, en el edificio nuevo. Creo que somos vecinos. Carlos le miró fijamente. La cara le resultaba vagamente familiar. Quizá lo había visto en el portal o en el patio. Carlos, respondió brevemente. Vete ya. Diego asintió una vez más y se alejó cojeando. Carlos le siguió con la mirada, luego se dirigió a su casa. Le quedó una sensación extraña. No era inquietud, pero algo parecido. Como si se hubiera metido donde no debía. En casa reinaba el silencio. Carlos se quitó los zapatos en el recibidor, colgó la chaqueta. De la cocina llegaba una luz tenue, pero no se oían voces. Entró allí. María estaba junto a la cocina, removiendo algo en una olla. Se giró, sonrió brevemente. Llegas tarde, ¿qué pasa? Me he retrasado, respondió Carlos, acercándose a la mesa. Con las correcciones hasta el último momento. Ella asintió, se volvió hacia la cocina. Carlos se sentó, miró su espalda. Los hombros tensos, los movimientos algo bruscos. ¿Manuel está en casa? En su cuarto. Haciendo los deberes. Carlos se frotó la cara con las manos. El cansancio le invadió en cuanto se sentó. ¿Y tú dónde has estado hoy? Preguntó, intentando que su voz sonara normal. María no se giró. En el trabajo. ¿Dónde iba a estar? ¿También has llegado tarde? Ella por fin se giró, le miró con ligera irritación. Sí, Carlos, tengo un proyecto. Ya te lo dije. Necesito la presentación para final de semana. Él asintió. No iba a discutir ahora.
pero por dentro sintió una punzada, algo en su tono no encajaba. Claro, dijo en voz baja. Solo preguntaba. María puso la olla sobre la mesa. Se sentó enfrente. Comieron en silencio. Carlos miraba a su mujer de reojo. Cara cansada, pero guapa. 18 años juntos. Tantas cosas vividas. Pero en los últimos meses parecía haberse distanciado. Hablaban menos, se tocaban menos. Cada uno en su mundo. ¿Qué tal Manuel? Preguntó, rompiendo el silencio. Bien. Preparándose para los exámenes. Dice que quiere estudiar algo técnico. Carlos sonrió débilmente. Bien. Que haga lo que quiera. María dejó la cuchara, le miró. ¿Por qué estás tan serio? Estoy cansado, simplemente. Siempre estás cansado, dijo ella en voz baja y se levantó de la mesa. Carlos la siguió con la mirada. Se fue al dormitorio, la puerta se cerró suavemente. Se quedó solo en la cocina, terminó de comer la sopa y pensó que la conversación no había vuelto a tener lugar. Como ayer. Como anteayer. Al día siguiente, Carlos se fue a trabajar temprano. María aún dormía, Manuel se preparaba para ir al instituto. Carlos se quedó junto a la puerta del cuarto de su hijo, escuchando cómo rebuscaba en la mochila. Papá, llamó Manuel, sin girarse. ¿Estás espiando? Carlos sonrió, entró. Solo compruebo que no te quedes dormido. Manuel se enderezó, miró a su padre. Alto, delgado, con los rasgos faciales de su padre. 17 años. No me he dormido. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Por qué lo preguntas? Manuel se encogió de hombros. No sé. Te veo, raro. Carlos se sentó en el borde de la cama. El trabajo. Se me ha venido todo encima. Manuel asintió, pero su mirada seguía siendo atenta. Mamá también está rara últimamente. Carlos se quedó helado. ¿Qué quieres decir? No sé. Está como nerviosa. Todo el rato con el móvil, y cuando estoy cerca, lo quita enseguida. Quizás sea algo del trabajo. Carlos asintió lentamente. Puede ser. Tiene un proyecto complicado. Manuel se echó la mochila al hombro. Vale, me voy. Nos vemos por la tarde. Carlos acompañó a su hijo hasta la puerta, luego volvió al recibidor. Las palabras de Manuel se le quedaron grabadas en la cabeza. El móvil. El nerviosismo. Él también se había dado cuenta, María empezó a irse a otra habitación con frecuencia cuando la llamaban. Antes no lo hacía. Cogió la chaqueta y salió del piso. En el rellano se topó con Diego. Bajaba desde arriba, y aún se le veía un hematoma en la cara después de lo de ayer. Ah, hola, dijo Diego, deteniéndose. Gracias otra vez por lo de ayer. Carlos asintió brevemente. ¿Qué tal estás? Bien. Vivo, ¿cómo ves? Diego sonrió con torpeza, luego metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta. Si necesitas algo, ya sabes. Diseño de interiores. Quizá te venga bien. Carlos cogió la tarjeta casi sin darse cuenta, la miró. Nombre, teléfono, nada del otro mundo. Gracias. Diego asintió y siguió caminando. Carlos se quedó ahí plantado, dándole vueltas a la tarjeta en las manos. Una sensación extraña no se le quitaba de la cabeza. Como si ese hombre fuese importante por algo. Pero no sabía por qué. Se guardó la tarjeta en el bolsillo y se fue al trabajo. Por la noche, Carlos volvió a casa. En el piso reinaba el silencio. María no estaba. Manuel estaba en su habitación, con los cascos puestos. Carlos fue a la cocina y puso la tetera. Abrió la nevera, vacía. María había prometido comprar comida, pero se ve que no le había dado tiempo. Marcó su número. Sonaba. Largo rato. Y luego lo cortó. Al minuto le llegó un mensaje. En una reunión. Te llamo luego. Carlos miró la pantalla. ¿Una reunión a las 8 de la noche? Se sentó a la mesa y se sirvió té. Tenía los pensamientos hechos un lío. Igual era de verdad por trabajo. O se estaba montando películas. Manuel salió a la cocina y se quitó los cascos. ¿Dónde está mamá? En el trabajo, respondió Carlos. Dice que se va a retrasar.
Manuel abrió la nevera y echó un vistazo dentro. Otra vez no hay nada. ¿Pedimos algo? Carlos asintió. Venga. Se sentaron juntos, comiendo pizza de la caja, en silencio. Manuel miraba a su padre de vez en cuando. Papá, ¿vosotros estáis bien? Carlos levantó la vista. ¿Por qué lo dices? No sé, es que, casi no habláis. Antes era diferente. Carlos dejó el trozo de pizza. Todo está bien. Es que cada uno tiene sus cosas. Manuel asintió, pero no parecía muy convencido. Vale. Si pasa algo, dímelo. Ya soy mayor, lo entenderé todo. Carlos miró a su hijo. Se había hecho mayor de verdad. Serio, comprensivo. Un buen chico. Gracias, dijo en voz baja. Pero todo está bien. María volvió sobre las 11. Carlos estaba en el salón, viendo las noticias. Ella entró, se quitó los zapatos y tiró el bolso en el sofá. Lo siento, dijo cansada. La reunión se ha alargado. Carlos la miró. ¿Hasta las 11? Sí. El cliente es muy pesado, nos hace cambiar todo. Fue a la cocina y se sirvió agua. Carlos se levantó y la siguió. María, ¿qué está pasando? Ella se giró. ¿A qué te refieres? Estás todo el rato en el trabajo. No coges el teléfono. Llegas tarde a casa. María dejó el vaso en la mesa. Carlos, estoy trabajando. Tengo un proyecto. Es importante para mi carrera. ¿Y la familia? ¿Qué tiene que ver la familia? Su voz se hizo más cortante. Estoy intentando sacar esto adelante, ganando dinero. ¿Te crees que es fácil? Carlos apretó los puños. No me refiero a eso. Es que tú, has cambiado. María se dio la vuelta. La gente cambia. Tú tampoco eres el mismo de antes. Salió de la cocina. Carlos se quedó solo, mirando el vaso vacío sobre la mesa. Sintió un escalofrío. Algo se le escapaba. Algo importante. Al día siguiente, Carlos salió antes del trabajo a propósito. Decidió ir al supermercado a comprar comida. María le había llamado por la tarde, diciéndole que otra vez se retrasaría. Iba por el patio hacia el portal, cargado con las bolsas. Delante, en la entrada, estaba Diego, hablando por teléfono. Vio a Carlos y asintió saludándole. Carlos se acercó y se quedó a su lado. Diego terminó la conversación y guardó el teléfono. Hola, vecino. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué tal? ¿Has solucionado lo de las deudas? Diego sonrió con incomodidad. Todavía no. Pero estoy en ello. Subieron en el ascensor en silencio. Carlos se bajó en su piso, Diego en el siguiente. Cuando las puertas se cerraban, Carlos se dio cuenta de que Diego le miraba raro. Con atención. Como si le estuviera evaluando. En casa, Carlos colocó la compra y se sentó a la mesa. Sus pensamientos no dejaban de darle vueltas a lo mismo. María. Diego. Coincidencias extrañas. Llegadas tardías. Cogió el teléfono y miró los últimos mensajes de su mujer. Cortos, secos. Antes escribía más, ponía emoticonos. Ahora solo hechos. Manuel volvió del instituto, tiró la mochila y fue a la cocina. ¿Estás solo? Sí. Mamá se retrasa. Manuel negó con la cabeza. Otra vez. Papá, ¿por qué no hablas con ella en serio? Carlos miró a su hijo. Lo he intentado. Dice que es por el trabajo. Trabajo, trabajo, Manuel se sentó enfrente. Antes no era así. Carlos asintió. Su hijo tenía razón. Algo había cambiado. De repente. Empezó hace unos 3 meses. Manuel, ¿tú sabes por casualidad con quién se relaciona mamá en el trabajo? ¿Qué voy a saber yo? Ella no me cuenta nada. Carlos se recostó en el respaldo de la silla. Las sospechas crecían, pero no tenía pruebas. Solo sensaciones. Y le estaban asfixiando. Por la noche, Carlos no pudo dormir. Estaba tumbado al lado de María, escuchando su respiración. Ella había llegado tarde, se había acostado enseguida, sin decir nada. Él miraba al techo, repasando los detalles en su cabeza. Llegadas tardías.
Llamadas rechazadas. Nerviosismo. El teléfono que esconde. Diego, el vecino de arriba, con el moratón y las deudas. ¿Qué relación había? Quizá ninguna. Quizá solo estaba paranoico. Pero algo dentro le decía, escarba más. Carlos cerró los ojos. Mañana intentaría averiguar más. Con disimulo. Con cuidado. Solo para asegurarse de que todo estaba bien. O para darse cuenta de que ya no lo estaba. Por la mañana, Carlos se despertó antes de que sonara el despertador. María seguía durmiendo, de lado, dándole la espalda. Se levantó en silencio, se vistió y fue a la cocina. El cielo estaba gris al otro lado de la ventana. Se preparó café y se sentó a la mesa. Le dolía la cabeza por no haber dormido, pero tenía las ideas claras. Tenía que entender qué estaba pasando. No ir a saco, solo observar. María salió al cabo de media hora, ya vestida para ir a trabajar. Falda, blusa, el pelo recogido. Le miró un instante. Te has levantado pronto. No podía dormir. Se sirvió café, bebió un sorbo, de pie junto a la ventana. ¿Qué planes tienes para hoy? Preguntó Carlos, intentando sonar normal. Trabajo. Luego tengo una reunión con un cliente. Volveré tarde. ¿Otra vez? María se giró. Carlos, ya te lo he explicado. El proyecto es importante. Entiendo. Se terminó el café, dejó la taza en el fregadero. No me esperes para cenar. Salió sin despedirse. Carlos se quedó solo, escuchando el portazo de la puerta. Sintió un nudo en el estómago. Antes siempre le decía a dónde iba, con quién se reunía. Ahora solo frases hechas. Cogió el teléfono y abrió el chat familiar. El último mensaje de María era de hacía 2 días, un recordatorio para comprar leche. Todo lo demás era su conversación con Manuel. En el trabajo, Carlos intentaba concentrarse en los planos, pero sus pensamientos volvían a su mujer. Recordó la conversación con Manuel. Su hijo también había notado los cambios. Los niños suelen sentir el ambiente antes que los adultos. A la hora de comer, salió a fumar al patio. Javier, un ingeniero del departamento de al lado, estaba cerca. Empezaron a hablar del trabajo y, entonces, Javier le preguntó: ¿qué tal la familia? Carlos se encogió de hombros. Bien, supongo. Javier dio una calada y soltó el humo. A mí, mi mujer empezó a llegar tarde hace 1 año. Decía que era por el trabajo, por proyectos. Resultó que se veía con el entrenador del gimnasio. Carlos lo miró. ¿Y qué hiciste? Me divorcié. No quise alargar la cosa. ¿Para qué tener a alguien que no quiere estar contigo? Javier terminó el cigarrillo y tiró la colilla. Si me permites, es lo más sensato. Por cierto, a veces basta con preguntar. Carlos asintió. Javier se fue y él se quedó mirando el cielo gris. Las palabras de su compañero se le habían clavado como una espina. ¿Y si de verdad tenía que preguntarle? Pero, ¿y si le miente? Por la tarde, Carlos volvió a casa sobre las 6. Manuel ya estaba en su habitación, haciendo los deberes. Carlos fue a verle. ¿Qué tal? Manuel se giró y se quitó los auriculares. Bien. Química es difícil, pero ya lo pillaré. ¿Ha llamado mamá? No. Manuel dejó el bolígrafo y miró a su padre con atención. Papá, ¿seguro que no os habéis peleado? No, creo que no. A lo mejor es que tiene mucho trabajo, de verdad. Manuel sonrió sin alegría. Sí, claro. Carlos salió de la habitación y cerró la puerta. Su hijo tiene razón. María parecía haberse desconectado de la familia. Toda su atención se había ido a otra parte. Fue al dormitorio y echó un vistazo. La cama estaba hecha, las cosas en su sitio. Nada fuera de lo normal. Pero su mirada se detuvo en la mesilla de noche. El cajón estaba entreabierto. Antes, María siempre lo cerraba bien. Carlos se acercó y abrió el cajón del todo. Maquillaje, una revista, el cargador del móvil. Y una pulsera. Fina, plateada, con un pequeño colgante en forma de estrella. Cogió la pulsera y la giró entre sus dedos. María no tenía nada así. Conocía sus joyas, varios anillos, una cadena, unos pendientes.
No usaba pulseras, decía que le molestaban para escribir. Carlos volvió a poner la pulsera en su sitio y cerró el cajón. Algo se rompió dentro de él. ¿De dónde ha sacado esto? ¿Un regalo? ¿De quién? Se sentó en la cama y se frotó la cara con las manos. A lo mejor se la ha comprado ella. A lo mejor se la ha regalado una compañera por su cumpleaños. Pero, ¿por qué está en el cajón y no se la pone? A las 9, María aún no había llegado. Carlos la llamó. Sonaba. Largo rato. Luego lo rechazó. Al minuto, recibió un mensaje. No puedo hablar. Carlos tiró el móvil al sofá. Manuel salió de su habitación y miró a su padre. ¿Otra vez no contesta? Está ocupada. Manuel se sentó a su lado. Papá, seamos sinceros. ¿Qué está pasando? Carlos miró a su hijo. Adulto, comprensivo. No tiene sentido ocultarlo. No lo sé, dijo en voz baja. Pero algo va mal. Manuel asintió. Yo también lo noto. Carlos abrazó a su hijo por los hombros. Todo saldrá bien. Lo solucionaremos. Manuel no respondió. Se quedaron sentados en silencio, mirando la televisión. Sin ver la pantalla. María volvió sobre las 11. Entró en silencio y se quitó los zapatos en el recibidor. Carlos estaba sentado en el salón, esperándola. Ella pasó de largo, sin mirarle. María. Ella se detuvo y se giró. ¿Qué? ¿Dónde estabas? Ya te lo he dicho. Reunión con un cliente. Carlos se levantó. ¿Hasta las 11 de la noche? María suspiró cansada. Carlos, no estoy bien. Estoy agotada. Por favor, no empieces. Solo pregunto. Y yo respondo. Su voz se hizo más áspera. Trabajo. ¿Entiendes? Trabajo. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio. La puerta se cerró de golpe. Carlos se quedó en el salón, apretando los puños. Reacción defensiva. Agresividad en lugar de explicaciones. Eso no pasa si no hay nada que ocultar. Al día siguiente, Carlos se cogió el día libre a propósito. Dijo en el trabajo que tenía que solucionar asuntos familiares. Por la mañana, despidió a María y a Manuel y luego se sentó junto a la ventana del salón. Miraba al patio, pensando. Sobre las 10, Diego salió al patio. Estaba en el portal, fumando, hablando por teléfono. Carlos lo observaba. Joven, seguro de sí mismo. El moratón en la cara casi había desaparecido. Vestido de forma informal, vaqueros, chaqueta. Dijo que era diseñador. Diego terminó la conversación, miró a su alrededor. Luego sacó el móvil de nuevo y escribió algo. Sonrió. Escribió un mensaje. Carlos se apartó de la ventana. A lo mejor solo está paranoico. Pero su intuición le decía lo contrario. A mediodía, llamó un número desconocido. Carlos contestó. Diga. Buenos días. Le llamamos del servicio de seguridad del banco. Le habla Ana. Hemos detectado una actividad inusual en su tarjeta conjunta. Carlos se puso en alerta. ¿Qué actividad? Varias compras importantes en el último mes. Queremos confirmar si las han realizado usted o su esposa. ¿Qué compras? Ropa, complementos, restaurantes. El importe total es de unos 100.000 euros. Carlos apretó el teléfono. ¿Cuánto? 112.000 euros. Si no han sido ustedes, les recomendamos que bloqueen la tarjeta. De acuerdo. Lo comprobaré. Colgó el teléfono. 100.000 euros. En un mes. María nunca gastaba tanto. Vivían con modestia, ahorrando para la reforma. ¿Qué se había comprado? Carlos abrió la aplicación del banco y miró los movimientos. Tiendas, restaurantes, cafeterías. Todo en el centro de la ciudad. Reconoció un par de nombres, sitios caros a los que no solían ir. Sintió un escalofrío. Estaba gastando el dinero no en la familia. Por la noche, Carlos decidió hablar. María llegó sobre las 8, cansada, silenciosa. Él la recibió en la cocina. Tenemos que hablar. Ella lo miró con recelo. ¿De qué? Del dinero. María se quedó paralizada.
¿Qué pasa con el dinero? Te has gastado 100.000 euros en un mes. ¿En qué? Ella se dio la vuelta y se sirvió agua. Es mi dinero. Nuestro. La tarjeta es conjunta. María puso el vaso sobre la mesa. Carlos, yo trabajo. Gano dinero. Tengo derecho a gastarlo. ¿En qué? Intentaba mantener la calma. ¿En restaurantes? ¿En ropa? ¿A ti qué te importa? Carlos se acercó. ¿Cómo que qué me importa? Somos una familia. Llevamos 18 años juntos. María lo miró con frialdad. ¿No crees que ya es suficiente con eso? 18 años, 18 años. Como si eso cambiara algo. María suspiró. Nada. Solo déjame en paz. Se fue al dormitorio. Carlos se quedó en la cocina. Sus palabras sonaron como una sentencia. Por la noche, Carlos no pegó ojo. Se quedó tumbado, mirando al techo. A su lado, María respiraba con normalidad, como si nada hubiera pasado. No dejaba de pensar en la pulsera, en el dinero, en sus llegadas tardías. Todo encajaba en una imagen que no quería ver. Por la mañana, se levantó, se vistió y salió al rellano. Diego justo salía de su piso, una planta más arriba. Vio a Carlos y asintió con la cabeza. Hola. Hola, respondió Carlos. ¿Qué tal? Bien. Arreglando lo de las deudas poco a poco. Bajaron juntos en el ascensor. Carlos miraba a Diego de reojo. Él estaba mirando el móvil, sonriendo a algo. ¿Eres estudiante? Preguntó Carlos. Diego levantó la vista. Sí. Estoy terminando el último curso. Diseño de interiores. ¿Dónde estudias? Diego dijo el nombre del instituto. Carlos asintió. Un sitio normal, nada especial. ¿Y trabajas en algo? Hago trabajillos. Cojo encargos, hago proyectos. Diego lo miró con más atención. Por curiosidad. El ascensor se detuvo. Salieron. Diego se dirigió a la salida y Carlos lo siguió con la mirada. Algo en ese chico le inquietaba. En el trabajo, Carlos no podía concentrarse. A la hora de comer, volvió a encontrarse con Javier en el patio. ¿Qué tal? Preguntó este, encendiendo un cigarrillo. Mal, respondió Carlos con sinceridad. Javier lo miró. ¿Qué pasa? Carlos se quedó callado un momento y luego decidió contárselo. Brevemente, sin detalles. Javier escuchó en silencio. Suena a cuernos, dijo cuando Carlos terminó. Igual me estoy montando películas. Javier negó con la cabeza. Si lo sientes, es que algo pasa. La intuición masculina rara vez se equivoca. Pero no tengo pruebas. ¿Y para qué quieres pruebas? Simplemente, habla con ella. Pregúntale directamente. Lo he intentado. No dice nada. Javier apagó el cigarrillo. Entonces, sigue vigilando. Tarde o temprano, todo saldrá a la luz. Carlos regresó a la oficina y se sentó en su mesa. Las palabras de Javier le daban vueltas en la cabeza. Sigue vigilando. ¿Pero cómo? No es detective, no puede seguirla a todas partes. Por la noche, Carlos decidió probar otro enfoque. Llegó a casa y preparó la cena. Manuel se sorprendió. ¿Tú cocinando? ¿Qué ha pasado? Nada. Simplemente, he decidido preparar la cena. Manuel se sentó a la mesa y miró a su padre. Papá, ¿tramas algo? Carlos sonrió. No. Solo quiero que cenemos todos juntos. Como antes. Manuel asintió, pero parecía dudar. María llegó sobre las 8. Vio la mesa puesta y se detuvo. ¿Esto qué es? La cena, dijo Carlos. Siéntate. Ella lo miró a él, luego a Manuel. El hijo no decía nada, miraba al plato. No tengo hambre. María, por favor. Hace mucho que no cenamos juntos. Ella suspiró y se sentó. Comieron en silencio. Carlos intentó iniciar una conversación, pero las palabras no salían. María jugueteaba con la comida con el tenedor, sin levantar la vista. ¿Qué tal el trabajo? Preguntó Carlos. Bien. ¿El proyecto avanza? Sí.
Manuel dejó el tenedor. Mamá, ¿te acuerdas siquiera de que somos una familia? María levantó la vista. Sí, me acuerdo. No lo parece. Siempre estás en el trabajo. Ni siquiera preguntas qué tal me va. María apretó los labios. Manuel, intento ganar dinero. También para ti. No necesito dinero, respondió el hijo con firmeza. Necesito una madre. María se levantó de la mesa. Perdonad. Estoy cansada. Voy a tumbarme un rato. Salió de la cocina. Manuel miró a su padre. ¿Lo ves? Le da igual. Carlos no respondió. Por dentro, todo se contrajo. Su hijo tiene razón. Era como si María hubiera dejado de ser parte de la familia. Por la noche, Carlos se levantó y fue a la cocina. Se sirvió agua y se sentó junto a la ventana. En la calle reinaba el silencio, la oscuridad. Miraba las luces de las ventanas de los edificios vecinos, pensando en cuántas historias como la suya habría allí. Cuántas familias se desmoronan en silencio. El teléfono de María estaba sobre la mesa. Se lo había dejado olvidado en la cocina. Carlos miró la pantalla. Parpadeaba un icono, un mensaje nuevo. Cogió el teléfono. La pantalla estaba bloqueada. Carlos volvió a dejar el teléfono. No hay que hurgar. Si quiere secretos, que los tenga. Pero el corazón le latía con fuerza, con dolor. Al día siguiente, Carlos volvió a encontrarse con Diego en el patio. Estaba sentado en un banco, fumando, mirando el móvil. Vio a Carlos y lo saludó con la mano. Hola, vecino. Carlos se acercó y se sentó a su lado. Diego apagó el cigarrillo. Bien. ¿Y tú? También bien. Me ha salido un encargo grande. Voy a decorar un piso. El cliente es bueno, paga bien. Me alegro. Diego lo miró. Tienes cara de cansado. ¿Todo bien? Sí, bueno. Mucho trabajo. Lo entiendo. Yo también me canso a veces. Pero hay que hacerlo, necesito el dinero. Se quedaron en silencio. Carlos miraba a Diego de reojo. Un chico normal. Nada sospechoso. Pero entonces, ¿por qué no se va esta sensación? ¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí? Preguntó Carlos. 4 meses. Estoy de alquiler. De momento así, luego ya veré. ¿Vives solo? Diego sonrió. De momento, sí. Pero puede que eso cambie. Carlos lo miró con más atención. ¿Tienes novia? Diego se encogió de hombros. Es complicado. No quiero hablar antes de tiempo. Se levantó y le dio una palmada a Carlos en el hombro. Nos vemos. Se dirigió al portal. Carlos se quedó sentado, mirándolo alejarse. Es complicado. No quiero hablar antes de tiempo. ¿Qué significa eso? Por la noche, la vecina, la tía Carmen del quinto piso, detuvo a Carlos en el rellano. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Ella se quedó callada un momento y luego dijo en voz baja. No quería meterme donde no me llaman, pero... ¿Sabe usted que su mujer se va a menudo con el joven de arriba? ¿Con quién? Con Diego. El diseñador. Lo he visto varias veces salir juntos del portal. Hablan, se ríen. Puede que sea por trabajo, claro, pero... Carlos asintió, tratando de mantener la calma. Gracias por decírmelo. La tía Carmen suspiró. Perdone. Solo pensé que era mejor que lo supiera. Se marchó. Carlos se quedó de pie, apoyado en la pared. María. Diego. Juntos. Todo encajaba. Carlos entró en el piso. María no estaba. Manuel estaba en su habitación. Carlos fue al dormitorio y se sentó en la cama. Abrió el cajón de la mesilla de noche. La pulsera estaba allí. La cogió y la miró a la luz. El colgante de estrella brillaba. Un regalo. De Diego. Seguro. Carlos volvió a dejar la pulsera y cerró el cajón. Ya no hay que hacer conjeturas. Todo está claro. Solo queda confirmarlo. Y decidir qué hacer a continuación. Sobre las 9 de la noche, María aún no había llegado. Carlos la llamó. Sonaba. Largo rato. Luego lo rechazó.
Un mensaje. No puedo hablar. Carlos se levantó, se vistió y salió del apartamento. Manuel lo llamó desde la habitación. Papá, ¿a dónde vas? Salgo un momento. Bajó las escaleras y salió al patio. El viento frío le golpeó la cara. Se acercó a un banco y se sentó. Miraba las ventanas del edificio. En algún lugar de allí, en los pisos superiores, estaba el apartamento de Diego. 20 minutos después, María se acercó al edificio. No estaba sola. Estaba con Diego. Estaban de pie en la entrada, hablando. María se reía. Diego decía algo, tocándole la mano. Carlos estaba sentado en la sombra, observando. Por dentro, todo se había petrificado. Ya no había dolor. Solo frío. María abrazó a Diego para despedirse. Corto, rápido. Luego se dirigió a la entrada. Diego la siguió con la mirada, sonrió y sacó un cigarrillo. Carlos se levantó y fue al encuentro de su mujer. Ella lo vio y se detuvo. Su rostro palideció. Carlos. Vamos a casa, dijo él en voz baja. Subieron en silencio. Manuel salió de la habitación y miró a sus padres. ¿Qué ha pasado? Vete a tu cuarto, dijo Carlos. Manuel miró a su madre, luego a su padre. Se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró. Carlos fue a la cocina y se sentó a la mesa. María se quedó de pie en la puerta. Explícate, dijo él, sin mirarla. ¿Qué quieres que explique? Todo. Diego. El dinero. La pulsera. Las llegadas tardías. María guardó silencio. Carlos levantó la vista. ¿Te acuestas con él? Ella se apartó. Carlos, ¿cómo puedes decir eso? ¿Sí o no? Silencio. Largo, pesado. Entonces María dijo. ¿Cómo te atreves a decir eso? Carlos cerró los ojos. No me mientas. No miento, tú mismo te lo has inventado todo y ahora me acusas a mí. Vete. María lo miró. Vete. Con tu Diego. Vete a vivir con él. María dio un paso atrás. Carlos, ¿qué estás? No voy a vivir con alguien que me ha traicionado. Haz las maletas. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Fue al salón y se sentó en el sofá. Le temblaban las manos. Por dentro hervía, pero por fuera se mantenía firme. María no salió. Oyó cómo lloraba en la cocina. Luego entró en silencio en el dormitorio. La puerta se cerró. Carlos se quedó solo, mirando a la pared. No sabía qué pasaría después. Pero de una cosa estaba seguro. Nada volvería a ser como antes. La mañana comenzó con silencio. María no salió del dormitorio. Carlos estaba sentado en la cocina, bebiendo café frío, mirando por la ventana. Manuel se había ido al colegio temprano, sin desayunar. Solo dijo. Llámame si pasa algo. Carlos asintió. Su hijo lo había entendido todo. Los niños siempre lo entienden. Sobre las 9, María salió del dormitorio. Tenía la cara hinchada y los ojos rojos. Pasó de largo, sin mirar, y cogió el bolso en el pasillo. ¿A dónde vas? Preguntó Carlos. Al trabajo. ¿Vas a fingir que no ha pasado nada? ¿Y qué quieres que haga? ¿Sentarme aquí a escuchar tus reproches? No hemos terminado de hablar. Ya está todo dicho. Ella salió. La puerta se cerró de golpe. Carlos se quedó de pie en el pasillo, apretando los puños. Por dentro hervía, pero se mantenía firme. Por ahora. No fue a trabajar. Llamó a su jefe y le dijo que estaba enfermo. Se sentó junto a la ventana del salón, mirando al patio. Sus pensamientos estaban confusos. ¿Por qué no se había ido con él? Sobre el mediodía, Diego salió al patio. Estaba de pie en la entrada, fumando, mirando el teléfono. Carlos lo miraba desde arriba. Joven, seguro de sí mismo. El amante de su mujer. ¿Qué sabe de él? Estudiante. Diseñador. Deudas. Nada más. ¿Quién es en realidad? ¿De dónde ha salido? Diego terminó su cigarrillo y entró en el edificio. Carlos siguió sentado, mirando al vacío. Necesita entender lo que está pasando. No puede simplemente esperar.
Se levantó, se vistió y salió del apartamento. Subió un piso. Se detuvo frente a la puerta de Diego. Se quedó de pie, escuchando. Silencio. Carlos bajó de nuevo y salió al patio. Se sentó en un banco. Esperó. Sobre las 3, María se acercó al edificio. Carlos se estremeció. Debería estar en el trabajo. ¿Por qué está aquí? María miró a su alrededor, sacó el teléfono y marcó un número. Hablaba en voz baja. Luego colgó y miró el reloj. Esperó. 5 minutos después, Diego salió del edificio. María sonrió y fue hacia él. Se encontraron en la entrada, se abrazaron brevemente. Luego se dirigieron juntos a la salida del patio. Carlos se levantó. Fue tras ellos, manteniendo la distancia. Caminaban por la calle, hablando, a veces riendo. Diego tomaba a María de la mano. Ella no se apartaba. Carlos caminaba detrás, apretando la mandíbula. Cada paso le costaba mucho. Quería correr, agarrarla, gritar. Pero se contenía. Doblaron por un callejón y entraron en el portal de un edificio antiguo. Carlos se detuvo en la entrada. Esperó un minuto y luego entró tras ellos. Subió las escaleras. En el tercer piso oyó voces. María y Diego estaban de pie junto a la puerta de un apartamento. Diego buscaba las llaves. Gracias por venir, decía él. No sabía a quién más llamar. María asintió. No pasa nada. Te ayudaré. Diego abrió la puerta y entraron. Carlos subió un piso más y se detuvo junto a la puerta. Escuchó. Enséñame lo que tienes ahí, decía María. Mira, el cliente quiere este estilo, pero no estoy seguro de que sea adecuado. ¿Y si probamos así? Estaban hablando de diseño. De trabajo. Carlos estaba de pie tras la puerta, escuchando. Una conversación normal. Nada personal. Sacó el teléfono y marcó su número. Dentro del apartamento sonó el teléfono de María. Espera, dijo ella. Llama a mi marido. Silencio. Luego María contestó. ¿Dónde estás? Preguntó Carlos en voz baja. En el trabajo. Ya te lo he dicho. No mientas. María guardó silencio. Sé dónde estás. Estás con él. Otra pausa. Luego María dijo. Deja de ser paranoico. Colgó el teléfono. Carlos oyó cómo le decía a Diego. Tengo que irme. Carlos sospecha. Diego suspiró. María, ¿no crees que ya es suficiente? Dile la verdad. Ahora no. No así. ¿Y cuándo? No podemos seguir ocultándolo para siempre. Carlos había oído suficiente. Empujó la puerta. No estaba bien cerrada y se abrió. María y Diego estaban de pie en la habitación, junto a una mesa con papeles y muestras de telas. Se dieron la vuelta. María palideció. Él entró y cerró la puerta tras de sí. Continúen. Yo escucharé. Diego retrocedió hacia la ventana. Mira, puedo explicarlo. Explícate. Diego miró a María, luego a Carlos. Estamos trabajando juntos en un proyecto. Ella me está ayudando con un cliente. Carlos sonrió con ironía. Trabajando, claro. Se acercó a María. ¿Me explicas este teatro? No lo entenderías. ¿Qué no entiendo qué? ¿Qué te acuestas con él? Diego dio un paso adelante. Cálmate. Carlos se giró hacia él. Cállate ya. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Carlos se acercó a Diego y lo agarró del cuello de la camisa. Has destrozado mi familia. Has metido a mi mujer en esta mierda. Diego intentó zafarse. Yo no la he metido en nada. Ella vino sola. Carlos lo empujó. Diego se golpeó la espalda contra la pared. Carlos, basta. Gritó María, agarrándolo del brazo. Él se soltó bruscamente. No me toques. Se giró hacia Diego. ¿Quién eres tú? ¿De dónde has salido? ¿Por qué ella? Diego se enderezó y se frotó el hombro. No soy nadie. Solo un tipo que intenta sobrevivir. Ella me ayudó. Con dinero, con trabajo. Estoy agradecido. Carlos se quedó paralizado. ¿Dinero? Diego asintió.
Se lo debía a gente seria. María me prestó el dinero. Se lo estoy devolviendo poco a poco. Carlos miró a su mujer. ¿Le diste dinero? Sí. 100.000 euros. Me lo pidió, dijo que le estaban amenazando. No pude negarme. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 100.000 euros. De nuestro dinero. Se los diste a él. Quería ayudar. ¿Ayudar? Carlos se acercó a ella. ¿Pagabas para acostarte con él? No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Ella guardó silencio. Diego suspiró. Ella solo intentaba ser buena persona. Y yo me aproveché. Lo siento. ¿Te aprovechaste? Sí. Sabía que estaba casada. Sabía que tenía problemas en casa. Le seguí el juego. Le dije lo que quería oír. Y ella picó. María se giró hacia él. Diego la miró. Lo siento, María. Pero tenía que sobrevivir de alguna manera. Tú eras conveniente. Dinero, contactos, ayuda con el trabajo. No quería hacerte daño, simplemente, así era más fácil. María se acercó a él y le dio una bofetada. Diego se tambaleó. ¿Me has estado utilizando? Sí. Lo siento. María retrocedió y se apoyó en la pared. Estaba pálida y le temblaban los labios. Carlos los miraba a los dos. Por dentro sentía una mezcla de ira, dolor y asco. Vosotros dos, empezó a decir, pero la voz se le quebró. Se giró y caminó hacia la puerta. Carlos, espera. Gritó María, corriendo tras él. Él se detuvo y se giró. No te atrevas a tocarme. Por favor, escucha. ¿Qué quieres que escuche? Has entregado a nuestra familia a este, señaló a Diego con el dedo. ¿Por qué? María rompió a llorar. No lo sabía. Pensaba que me quería. Carlos sonrió con amargura. Salió del piso y cerró la puerta de golpe. Bajó las escaleras y salió a la calle. Respiraba con dificultad y le temblaban las manos. María salió corriendo tras él. Carlos, perdóname. No quería. ¿Qué no querías? Llevas 3 meses mintiéndome. 3 meses acostándote con él. Gastando nuestro dinero en este, estafador. Me equivoqué. ¿Te equivocaste? Carlos se acercó a ella. Equivocarse es olvidarse de comprar leche. Pero tú me has traicionado. Has traicionado a nuestro hijo. Has traicionado 18 años de nuestra vida. María se arrodilló y sollozó. Perdóname. Perdóname. Carlos la miró desde arriba. Por dentro no quedaba nada. Ni lástima, ni amor. Solo un vacío frío. Recoge tus cosas. Lárgate de casa, se acabó. Se giró y se alejó. En casa, Carlos se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Por dentro todo hervía. María. Diego. El dinero. Las mentiras. Todo se había mezclado en un nudo. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Carlos contestó. ¿Carlos Nicolás? Una voz masculina, desconocida. Me llamo Antonio. No nos conocemos, pero tengo que decirle algo. Carlos se puso en guardia. Diego Alejo. ¿El qué está con su mujer? Bueno, no es solo un estudiante. Tiene deudas serias. Y no solo con esos 3 que usted vio. Carlos se enderezó. ¿Cómo lo sabe? Trabajé con él. Estuvimos juntos en un proyecto. Me estafó. Luego descubrí que también estafaba a otros. Su mujer no es la primera. ¿Qué quiere decir? Busca mujeres con dinero, se gana su confianza y le saca el dinero. Luego desaparece. Ya lleva 3 historias así en el último año. Su mujer es la cuarta. Carlos guardó silencio. Por dentro todo se detuvo. ¿Por qué me llama? Porque no va a parar. Le sacará todo lo que pueda y luego la dejará. Solo quería advertirle. Quizá pueda protegerla. ¿Por qué me dice esto? Antonio guardó silencio. Porque sé lo que es. Mi hermana también cayó en sus redes. Perdió todos sus ahorros. No quiero que vuelva a pasar. Colgó el teléfono.
Carlos se quedó sentado, mirando el teléfono. Diego. Un estafador. Un profesional. María, una víctima. Pero eso no cambia nada. Ella le ha traicionado igualmente. Por la noche, María regresó. Entró en silencio, con la cara hinchada y los ojos rojos. Carlos estaba sentado en el salón, mirando por la ventana. He venido a recoger mis cosas, dijo en voz baja. Carlos no se giró. Llévatelas. Ella entró en el dormitorio. Carlos oyó cómo abría el armario y metía la ropa en una maleta. Lloraba en silencio, pero él la oía. Manuel regresó del colegio, vio la puerta del dormitorio abierta y a su madre con una maleta. Se detuvo. Mamá, ¿a dónde vas? María se giró y se secó las lágrimas. Tengo que irme una temporada. ¿Por qué? Carlos salió al pasillo. Manuel, ¿tú qué crees? El hijo miró al padre y luego a la madre. ¿Qué está pasando? Vete a tu cuarto, repitió Carlos con más dureza. Manuel se quedó un momento, luego se giró y se fue. La puerta se cerró de golpe. María salió del dormitorio con la maleta en la mano. ¿Puedo explicárselo a Manuel? No hace falta. Ya se lo explicaré yo. María asintió. Se acercó a la puerta y se detuvo. Carlos, perdóname. De verdad que no quería. Abrió la puerta y salió. Carlos se quedó de pie en el pasillo, mirando la puerta cerrada. Se acabó. Por la noche, Carlos no durmió. Estaba tumbado en el sofá del salón, mirando al techo. María no estaba a su lado. Pensaba en lo que iba a pasar a partir de ahora. El divorcio. La división de bienes. Las explicaciones con Manuel. Una nueva vida. Pero sobre todo pensaba en Diego. El estafador. Que había utilizado a María. Que le había quitado el dinero, que había destrozado a su familia. ¿Y no le iba a pasar nada? No. No iba a ser tan fácil. Carlos se levantó y fue a la cocina. Se sentó a la mesa, cogió el teléfono. Marcó el número del que había llamado por la mañana. Antonio. Diga, contestó al tercer tono. Soy Carlos. ¿Me ha llamado usted esta mañana? Sí. Me acuerdo. Dijo que Diego estafa a la gente. ¿Tiene pruebas? Antonio se quedó callado un momento. Sí. Documentos, mensajes, testigos. Estuve recopilando, quería denunciarlo, pero el abogado me dijo que tenía pocas posibilidades. ¿Y si tuviera más pruebas? Entonces la cosa cambiaría. Carlos asintió, aunque Antonio no lo veía. Ayúdeme. Quiero que pague por lo que ha hecho. Antonio suspiró. ¿Está seguro? Llevará tiempo. Y esfuerzo. Seguro. Bien. Nos vemos mañana. Lo hablamos. Carlos colgó el teléfono. Algo había cambiado en su interior. Ya no sentía dolor. Solo una fría determinación. Diego había destrozado a su familia. Ahora Carlos iba a destrozar su vida. La reunión con Antonio tuvo lugar al día siguiente en una cafetería en las afueras. Un sitio discreto, con poca gente. Antonio resultó ser un hombre con cara de cansancio y ojos atentos. Se sentaron junto a la ventana. Antonio sacó una carpeta con documentos. Aquí tiene todo lo que he recopilado. Mensajes, recibos, declaraciones de 2 mujeres a las que estafó. Además de información sobre sus deudas. Carlos hojeó los papeles. Cantidades, fechas, nombres. Diego realmente tenía un modus operandi. Encontraba mujeres, se ganaba su confianza, le sacaba el dinero y desaparecía. ¿Qué propone? Preguntó Carlos. Presentar una demanda colectiva. Cuantas más víctimas, más serio será el caso. Además, se puede contactar con su empleador. Tiene encargos de grandes empresas. Si se enteran de quién es en realidad, se negarán a trabajar con él. ¿Cuánto tiempo llevará? 1 mes, tal vez 2. Hay que reunir a todos, preparar los documentos, presentar la denuncia. Empiece. Antonio lo miró con atención. ¿Entiende que su mujer también figurará en el caso? Su nombre se hará público. Ella misma eligió ese camino. Antonio asintió. Bien. Me pondré en contacto con los demás.
Le mantendré informado. Se despidieron. Carlos regresó a casa. Manuel estaba en el salón, viendo la televisión. La apagó cuando entró su padre. Papá, ha llamado mamá. Carlos se detuvo. ¿Qué quería? Hablar. Pero no he querido. Carlos se sentó a su lado. Manuel, tienes derecho a hablar con ella. Es tu madre. No quiero. Te ha traicionado. Nos ha traicionado. Carlos puso una mano sobre el hombro de su hijo. Se equivocó. La gente se equivoca. Pero tú la echaste, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que hablar con ella? Carlos suspiró. Porque es tu madre. Pase lo que pase entre nosotros, eso no cambia el hecho de que te dio a luz, te crió. Tenéis vuestro propio vínculo. Manuel guardó silencio. Luego asintió. Vale. Lo entiendo. Carlos abrazó a su hijo. Este se acurrucó contra él, como cuando era pequeño. 17 años, pero aún es un niño por dentro. Una semana después empezaron los rumores. Los vecinos cuchicheaban en el patio. La tía Carmen detuvo a Carlos en la entrada. Carlos, ¿es verdad que tu mujer se ha ido con ese joven? Ya lo está diciendo todo el mundo. La vieron recoger sus cosas. Y Diego también ha desaparecido, se ha mudado del piso. Carlos asintió brevemente y pasó de largo. Los rumores son el menor de los males. Lo importante es que el caso avanza. Antonio llamaba cada pocos días. Las mujeres habían aceptado participar. Los documentos estaban preparados. La denuncia presentada. Ahora tocaba esperar. Carlos seguía trabajando, volvía a casa, cenaba con Manuel. La vida seguía su curso, pero por dentro sentía un vacío. A veces se despertaba por la noche, extendía la mano, pero no había nadie a su lado. 3 semanas después, Antonio llamó. Hay noticias. La empresa con la que trabajaba Diego ha rescindido el contrato. Se han enterado de sus deudas y acusaciones. Además, una de las mujeres ha presentado una denuncia ante la policía. Por estafa. Carlos escuchaba en silencio. ¿Qué más? Ahora, el juicio. Si todo va bien, le caerá una pena. Probablemente condicional, pero su reputación quedará destrozada. Carlos colgó el teléfono. No sintió satisfacción. La venganza se había consumado, pero no le produjo alegría. Solo una fría comprensión. Se había hecho justicia. María llamó un mes después de irse. Carlos contestó. Hola. Soy yo. Su voz sonaba cansada, rota. ¿Qué quieres? Hablar. ¿Puedo? Carlos guardó silencio. Bueno, ven. Llegó por la noche. Tenía mal aspecto, había adelgazado, su rostro estaba pálido, tenía ojeras. Se sentó en la cocina frente a Carlos, mirando a la mesa. Me he enterado de lo de Diego. De las denuncias. ¿Eres tú? Son sus víctimas. Ya veo. Se quedaron en silencio. Luego ella habló. Ha desaparecido. Se ha mudado del piso, no contesta al teléfono. He intentado encontrarlo, pero, es inútil. Carlos no respondió. Me equivoqué, continuó María. Le creí. Pensé que me amaba. Resultó que solo me estaba utilizando. Él mismo te lo dijo delante de mí. ¿Lo sabías? ¿Es que no me oyes? Él mismo lo dijo en ese piso. María bajó la cabeza y lloró en silencio. Soy tan tonta. Te he perdido a ti, a mi familia, el dinero. ¿Para qué? Carlos la miraba. Sintió lástima, pero la reprimió. Tú misma lo elegiste. María se secó las lágrimas. ¿Puedo volver? ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Por qué? He reconocido mi error. Te pido perdón. El perdón no cambia nada. María lo miró, las lágrimas corrían por sus mejillas. Te amo. No, a mí no. Salió de la cocina. María se quedó sentada, llorando en silencio. Luego se levantó y salió del piso. Carlos oyó cómo se cerraba la puerta. Todo ha terminado definitivamente. Al día siguiente llamó un número desconocido. Carlos contestó. ¿Carlos Nicolás? Soy el abogado de María Vladimirovna. Quiere solicitar el divorcio.
¿Está de acuerdo con una resolución amistosa? De acuerdo. Bien. Nos reuniremos esta semana para discutir los detalles. Carlos colgó el teléfono. El divorcio. El final oficial. 18 años juntos terminarán con un papel con un sello. Se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. No había lágrimas. Solo cansancio. El divorcio fue rápido. María no exigió propiedades, ni luchó por el piso. Simplemente firmó los papeles y se marchó. Carlos se quedó con el piso, el coche y la mitad de los ahorros. Manuel por fin se reunió con su madre. Carlos no preguntó cómo había ido el encuentro. Su hijo regresó silencioso y se fue a su habitación. Luego salió a la cocina y se sentó frente a su padre. Tiene mal aspecto. Lo sé. Me ha pedido que os diga que nos quiere a los dos. Manuel guardó silencio. Papá, no quiero tener contacto con ella. No ahora. Quizá más adelante, pero no ahora. Decide tú mismo. No te obligo. Manuel asintió y se fue a su habitación. Carlos se quedó solo en la cocina. La familia se había deshecho. Su mujer se había ido, su hijo se había distanciado de su madre. Pero la vida continuaba. 2 meses después, el tribunal dictó sentencia. Diego fue declarado culpable de fraude. Libertad condicional, 3 años. Además de la obligación de devolver el dinero a todos los afectados. Su reputación estaba arruinada, no podría encontrar trabajo. Antonio llamó para dar la noticia. Hemos ganado. Carlos escuchó en silencio. Gracias. No hay de qué. Se ha hecho justicia. Carlos colgó el teléfono. Por dentro nada había cambiado. Diego había sido castigado, pero eso no le devolvía a María. No reconstruía la familia. A Carlos le ofrecieron un nuevo puesto en el trabajo. Jefe de proyecto. Más responsabilidad, mayor salario. Aceptó. Tenía que seguir adelante, construir una nueva vida. Manuel entró en el instituto técnico. Carlos le ayudó con los documentos, pagó la matrícula. Su hijo se mudó a una residencia de estudiantes. Carlos se quedó solo en el piso. El silencio pesaba por las noches. Se sentaba en el salón, veía la televisión, pero no veía la pantalla. Pensaba en lo que había sido y en lo que sería. Una noche, María llamó. Carlos, soy yo. Solo hablar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Manuel? Bien. Estudiando. Silencio. He encontrado un nuevo trabajo. Pagan menos, pero es algo. Entonces, ¿por qué dejaste el anterior? Otra pausa. Carlos, pienso en nosotros todos los días. En lo que he perdido. María, deja de remover el pasado. Lo sé. Solo quería decírtelo. Colgó el teléfono. Carlos se quedó sentado, mirando el teléfono. Por dentro sentía dolor, pero lo reprimió. El pasado no se puede recuperar. Pasó medio año. Carlos se acostumbró a la soledad. Trabajo, casa, raras visitas de Manuel. La vida entró en una rutina. Aburrida, tranquila, pero estable. A veces pensaba en María. ¿Dónde estaría? ¿Cómo viviría? ¿En qué pensaría? Pero no llamaba. No buscaba encuentros. Simplemente la dejó ir. Una mañana, vio a Diego. Estaba de pie junto al portal, fumando, mirando al suelo. Más delgado, demacrado, con una chaqueta vieja. Carlos pasó de largo. Diego levantó la vista y lo miró. Sin saludar, sin asentir. Solo miraba. Carlos no se detuvo. Siguió adelante. Diego se quedó de pie, una pequeña figura en la penumbra de la mañana. La venganza se había cumplido. Se había hecho justicia. Pero dentro de Carlos solo había vacío. Un poco más tarde, Manuel vino para el fin de semana. Carlos lo miró, pensó en que Manuel había crecido. Se había vuelto serio, reservado. La traición de su madre había dejado una huella. «Papá, ¿no te arrepientes?», preguntó Manuel. Carlos se quedó pensando. De haberla echado. De no haberla perdonado. No. Hice lo correcto. Yo también lo creo. Se sentaron en la cocina, bebiendo té. Carlos miró a su hijo, pensó en que ahora estaban solos los dos.
Hombres. Sin una mujer en la casa. ¿Qué tal los estudios? Preguntó. Bien. Difícil, pero interesante. Manuel sonrió. No. No estoy para eso. Carlos asintió. Lo entendía. Después de lo que había pasado con sus padres, es difícil confiar. María llamó un mes después. Su voz era tranquila, cansada. Carlos, ¿puedo pedirte un favor? He perdido el trabajo. No puedo pagar el piso. ¿Puedes ayudarme? Te quedaba la mitad de los ahorros comunes, no lo habrás gastado todo. ¿Cuánto necesitas? María dijo una cantidad. No era mucho. Hay una condición, no me llames más, no tienes que devolver el dinero. Gracias, dijo en voz baja. Adiós. Colgó el teléfono. Por dentro no sentía ni lástima ni rencor. Solo indiferencia. Se había convertido en una extraña. Pasó un año. Carlos vivía solo, trabajaba, se reunía con Manuel los fines de semana. La vida era tranquila, apacible, pero vacía. No buscaba nuevas relaciones, no iba a citas. Simplemente existía. A veces pensaba en lo que pasaría después. ¿Vejez en soledad? ¿O algún día conocería a alguien nuevo? No lo sabía. No hacía planes. Una noche, sentado junto a la ventana con una taza de té, vio a María en el patio. Estaba de pie junto al portal, mirando a las ventanas. Delgada, con una chaqueta vieja, con la mirada apagada. Carlos la miraba desde arriba. Ella no lo veía. Estuvo de pie un minuto, luego se dio la vuelta y se marchó. Él siguió sentado, mirando por la ventana. Por dentro algo se removió. ¿Lástima? ¿Arrepentimiento? No lo entendió. Diga. ¿Carlos Nicolás? Soy Antonio. Sí. ¿Qué ocurre? Diego. Ha vuelto a las andadas. Ha encontrado una nueva víctima. Pensé que debía saberlo. ¿Quién? No lo sé con certeza. Pero el esquema es el mismo. Conocimiento, confianza, dinero. Carlos guardó silencio. Por dentro sentía rabia. Diego no había parado. No había aprendido nada. ¿Qué propone? Podemos volver a reunir pruebas, presentar una denuncia. Pero llevará tiempo. No. Basta. Estoy cansado. Lo entiendo. Buena suerte. Carlos colgó el teléfono. La venganza ya no le interesaba. Diego destruiría su vida solo. Sin ayuda de nadie. Manuel terminó el primer curso con buenas notas. Hablaba de planes, del futuro. Carlos escuchaba, asentía, pensaba en que su hijo saldría adelante. Crecería fuerte, independiente. Papá, ¿no has pensado en buscar a alguien? Preguntó Manuel de repente. ¿Para qué? Bueno, está solo. Debe de ser aburrido. Me he acostumbrado. Manuel asintió, no insistió. Carlos regresó a casa, se sentó junto a la ventana. Miraba el patio nocturno, pensaba en la vida. Sonó el teléfono. María. Carlos no contestó. Recibió un mensaje. Lo siento. Por todo. Te quería. Carlos miró la pantalla y borró el mensaje. El pasado quedó atrás. Por delante, una nueva vida. No sabía cómo sería, pero había que seguir adelante. Se levantó, apagó la luz y se acostó. Mañana, otra vez al trabajo. Otro día más. Otra vez la vida. Sin María. Sin ilusiones. Pero suya. Pasaron otros 6 meses. Carlos conoció a una mujer en el trabajo. Una ingeniera del departamento de al lado. Empezaron a hablar en el comedor, intercambiaron números. A veces quedaban, iban al cine, charlaban. Nada serio. Simplemente compañía. Pero agradable. Manuel se enteró y se alegró. Por fin, papá. Me alegro por ti. No te precipites. Todavía no hay nada claro. Pero por dentro sentía calor. Quizá la vida no había terminado. Quizá había una oportunidad para algo nuevo. María no volvió a llamar. Carlos oyó a los vecinos decir que se había ido. ¿A dónde? No se sabía. Simplemente desapareció. Manuel no buscó a su madre.
Dijo que la había perdonado, pero que no quería tener contacto con ella. Carlos no insistió. Cada uno tiene derecho a elegir. Diego también desapareció. Antonio dijo que lo habían visto en la otra punta de la ciudad, pero no sabía más. Carlos no se interesó. Diego era el pasado. Un capítulo cerrado. Una tarde, volviendo del trabajo, Carlos se encontró con la tía Carmen en el portal. Carlos, hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Ha oído que María ha vuelto a la ciudad? ¿No lo sabías? La vi ayer en la tienda. Tenía muy mal aspecto. Delgada, pálida. La saludé, pero ni siquiera me reconoció. Carlos asintió y entró en el portal. Subió al piso, se sentó en el sofá. María había vuelto. Pero eso no cambiaba nada. Sacó el teléfono y miró los últimos mensajes. No había nada de ella. Eso significaba que no quería hablar con él. O que tenía miedo. Carlos guardó el teléfono y se levantó. Preparó la cena y se sentó junto a la ventana. Miraba al patio, pensando en lo impredecible que era la vida. Lo importante era vivir. Seguir adelante. Hacia adelante. Sin mirar atrás. Silencio. Luego, una voz femenina suave. María. Carlos no dijo nada. He vuelto, continuó ella. Quería preguntarte. ¿Podríamos vernos? Hablar. Carlos miraba por la ventana. Por dentro luchaban los sentimientos. ¿Rechazarla? ¿Aceptar? ¿Perdonar? ¿Olvidar? Creo que no, dijo con sinceridad. Lo entiendo. Piénsalo. Te esperaré. Colgó. Carlos se quedó sentado, mirando el teléfono. Sabía que tenía que olvidar el pasado y seguir adelante. Porque la vida continúa.